¿Eres joven y te interesa la política? El equipo de Jóvenes Verdes llega a Spotify con un podcast en el que podrás escuchar historias, anécdotas, sueños y exigencias para los gobernantes de turno. Capítulo 3. Esta lucha no es gratis. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de Jóvenes Verdes Bogotá. Hoy tenemos un episodio que no es cualquier episodio. Hoy lo lideramos y lo moderamos las mujeres de Jóvenes Verdes Bogotá. Hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes en torno a derechos sexuales y reproductivos, nuestro liderazgo político e incidente feminista y cómo ha sido nuestra experiencia dentro de cada uno de nuestros roles en política. Entonces, bueno, mi nombre es Daniela, hoy voy a estar moderando este espacio, soy coordinadora de Jóvenes Verdes Bogotá y junto a mí, mujeres muy poderosas que se van a presentar. Hola a todas y a todos, mi nombre es Luna Osorio, fui candidata por el Partido Alianza Verde para ser edilesa de la localidad de Chapinero, actualmente estudiante, feminista y muy emocionada y muchas gracias por la invitación. ¿Listo? Mi nombre es Gabriela Galeano, hago parte del Partido Verde ya hace como 6 años. Estoy terminando la carrera de Derecho, soy feminista, activista en los temas y trabajo en temas de violencias basadas en género. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre es Ana Ardila, soy coordinadora de Reverdece. Se hace como un énfasis entre los colegios. Soy lideresa juvenil y hago enfoques hacia la participación juvenil y del liderazgo de este mismo. Listo. Bueno, chicas, y hace unos días, hace unas semanas, sucedió el 28S. El 28S conmemora la acción global por la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que ser mujeres activistas y con incidencia política, que además nos interesa y defendemos los derechos y la autonomía reproductiva de las mujeres, es una bandera. Y es una bandera que nos trae un montón de oportunidades que queremos ofrecer para más mujeres y en materia de garantía de derechos, pero también un montón de retos. Entonces, Gaby, cuéntanos cómo ha sido y cómo ves el estado actual de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, en Bogotá. Bueno, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo viene desde hace mucho tiempo, ¿no? No es una batalla que nos estemos dando recientemente, pero sí creo que recientemente hemos tenido muchas más alertas en contra de nuestros derechos sexuales, reproductivos, a una vida digna, a la salud. Bueno, en el marco de esto, ahorita como sabemos, hay un proyecto de acto legislativo que pretende prohibir el aborto desde la semana 0. O sea, el proyecto tiene como función la protección de la vida desde la concepción. Pero esto es terriblemente peligroso para nosotras las mujeres porque es un retroceso muy grande, teniendo en cuenta que en el 2022 se desarrolló una sentencia bastante importante a nivel de derechos sexuales y reproductivos porque despenaliza totalmente el aborto hasta la semana 24, ¿no? Entonces, considero que el estado actual es que estamos pues bajo alerta roja, ¿sí? Nuestros derechos como mujeres, y sé que ustedes lo entienden bien, siempre son cuestionados, ¿no? En cualquier espacio político, yo creo que Luna también lo tiene muy de presente, en cualquier espacio político en el que estemos, siempre nuestros derechos, nuestros conocimientos, todo está bajo alerta. Entonces, nada, creo que como para responder tu pregunta totalmente, el estado de los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos está en alerta. Tenemos que estar muy pendientes a todas estas iniciativas que disfrazan pues su interés en la vida de naciturus, pues realmente odiando a las mujeres. O sea, la intención detrás de estos proyectos de ley es el no permitir que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos. Sí, es una invitación a que todas nosotras que hacemos parte de la política entremos realmente a hacerle veeduría a estos procesos, participemos desde nuestras localidades, desde nuestras comunidades, nuestros movimientos y en nuestros trabajos personales para hacerle veeduría y pues también ejercer los mecanismos correctos, ¿saben? Me parece que ese es el estado. Gracias, Gaby. Bueno, y Luna, tú cuéntanos cómo has visto tú el estado actual que nos relata Gaby
respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en tu localidad, que es Chapinero y que además es una de las localidades donde más se promueven libertades en Bogotá. ¿Cómo ves tú que sucede este tipo de discusiones dentro de la ciudadanía, que hasta hace un año también eran tus votantes? Sí, Dani, pues yo creo que nosotros en Bogotá vivimos en una burbuja realmente frente a la capacidad de acceder a lo que son derechos, porque es que la interrupción voluntaria del embarazo no es una opinión, es Claro. un derecho. Y quiero que eso quede muy claro para quienes nos estén escuchando. Y eso implica que en Bogotá existen muchísimas más oportunidades de acceso. Afortunadamente en mi localidad las existen. Sin embargo, todavía hay muchísima ineficiencia frente al talento humano, médico, por ejemplo, frente a infraestructura en Bogotá y en muchas otras partes del país. Actualmente solamente el 34% de las mujeres pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, y eso que implica que solamente un 34% de mujeres tienen la posibilidad de abortar de forma segura. Porque otro mensaje que quiero dejar acá es: el aborto no es, y sumándome a lo que dice Gaby, no es algo de hoy en día. Las mujeres han abortado históricamente, lo que pasa es que no han tenido la oportunidad de hacerlo de forma segura. Y hoy en día hay que reconocer y agradecer a la Corte Constitucional, específicamente por la sentencia C055/2022, de que hayan brindado esas garantías y esas oportunidades para no solamente permitir que podamos acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que esto protege un montón de otros derechos fundamentales que ni siquiera solamente abarcan la vida de la mujer, sino la propia vida digna de los menores. Entonces, yo creo que a pesar de que estamos mejor que hace unos años, igual estamos de cara a muchísimos retos y muchos dilemas de políticas públicas, porque es que aquí, a pesar de que exista judicialmente una decisión, ha hecho falta implementar por parte del Ejecutivo unas políticas públicas sólidas y robustas que justamente permitan, no solamente en Chapinero, en mi caso, ni en toda la ciudad, distrito, capital, sino a lo largo del país, que en departamentos en donde el Estado está ausente realmente se empiece a garantizar este derecho. Y lo que nos dice Luna es muy cierto. Esto no es un tema de opiniones, sino es un tema de garantía de derechos. Y creer que porque estamos en Bogotá se le garantiza el acceso y el conocimiento a este derecho a todas las mujeres, pues sería hacernos una ilusión. Y lo cierto es que es importante el número de interrupción voluntaria del embarazo que se presenta en niñas y adolescentes. Dana, tú estando en el colegio, que escuchas un montón de relatos de mujeres que te acompañan a tu edad, que dentro de su decisión de vida no está en este momento ser mamás. Cuéntanos un poquito qué se siente y cuál ha sido tu experiencia siendo lideresa estudiantil, y seguramente también el lugar seguro al que se acercan muchas chicas que están en el colegio y que seguramente no es tan fácil el acceso a la información. Bueno, pues primeramente esto significa que en los colegios públicos de Bogotá no se tiene en cuenta como una materia, no se toma en cuenta como algo fundamental lo que es la educación sexual. La educación sexual en nosotros los adolescentes es muy fundamental para evitar lo que son los abortos y los embarazos a temprana edad. A partir de todo esto, me he enfrentado a varias situaciones que son básicamente al colegio, ya que el colegio no, como tal, no enfrenta esas decisiones, sino es como una charla y usted verá qué hace. Así es como nos enseñan en el colegio. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo lo he dado en mi colegio y es que ya lo hagan como algo fundamental de una materia. O sea, que sea, por ejemplo, en química o en ciencias o algo, que ya sea como algo parte fundamental de nuestro estudio, porque eso hace principio para como nuestra idea de no ser mamás a temprana edad por culpa de o no saber cómo funciona nuestro aparato reproductor, o cómo esto no tiene en cuenta todos los, como, ¿cómo decirlo? Como los retrasos o todo lo que puede traer estas consecuencias a sí mismo. Ha pasado una situación, es que
no solo en mi colegio, sino en varios colegios. Ya he tenido varias situaciones en las que me han dicho que han abortado, pero sin consentimiento, sin que les hayan dicho esto funciona así o así, sino más que todo se dejan guiar por palabras de otras personas que no son como no dan los consejos necesarios a partir pues, de las necesidades de uno como estudiante o de uno ser como mujer. Entendía la educación integral para la sexualidad como un derecho fundamental, como un derecho humano, porque es que el desarrollo de nuestra sexualidad constituye un derecho humano que se debe comprender desde la educación, pero también desde la garantía del acceso y como un tema que se debe atender desde la salud pública. Este episodio lo estrenamos hoy, 4 de octubre, día del aniversario de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y para eso, Luna, tú que has liderado y has llevado esta bandera, cuéntanos un poquito y contextualízanos a Jóvenes Verdes Bogotá qué ha sucedido en Colombia respecto al trámite de la ley y cómo crees que como lideresas políticas podemos aportar para que esto no sea solamente un trámite legislativo, sino que lo podamos acercar a nuestros territorios y a nuestras comunidades. Sí, Dani, pues justamente entender los derechos sexuales y reproductivos lastimosamente sí es algo pues, relativamente muy contemporáneo. El primer esfuerzo que hizo Colombia para dar las garantías a estos derechos se llevó a cabo en 1994 con la primera ley de educación en donde involucraron temas de educación sexual y reproductiva, como por ejemplo temas de planificación, de salud, pues que abarcan todos los temas de salud pública. Sin embargo, pues en 20 años los cambios sociales han implicado que existan conceptos mucho más profundos y complejos frente a la sexualidad y a la identidad sexual y a la protección de los derechos que esto abarca. Entonces, hace 3 años se hizo un primer intento en el Congreso de la República de tramitar la Ley de Educación Sexual Integral, que justamente pues lo que busca es que existan mayores garantías y mejores rutas de atención y de educación justamente para, no solamente para los menores, sino incluso pues esto pensándolo desde el núcleo familiar. ¿Qué sucede? Pues lastimosamente por las distintas discusiones políticas que nuevamente es triste ver como proyectos que favorecen a todo el mundo, porque es que esto no es un proyecto pensado para las personas que sean progresistas, esto es un proyecto pensado para todos los menores del país. Se ven trancados por discusiones políticas y egos políticos sin sentido, pero bueno, afortunadamente, de hecho, la Alianza Verde en el trámite legislativo hace poco intentó recuperar el proyecto de ley que busca que, por ejemplo, el Ministerio de Educación brinde capacitaciones a los profesores para que sepan enseñar sobre sexualidad, para que no ocurran casos como los que Ana nos cuenta, que son muy lamentables y que quién le está poniendo cuidado a eso. Entonces, normas como estas son muy importantes y reitero, este es el primer paso para que ese tipo de garantías existan en el ordenamiento jurídico, pero que de ahí en adelante existan esfuerzos por otras ramas del Estado, otras ramas del poder, para implementarlos eficazmente. Yo creo que, Dani, respondiendo a tu pregunta, nosotras como lideresas, además de haber llevado a cabo los procesos pues, en nuestras comunidades, en el colegio, en la localidad, en el partido, por ejemplo, lo que podemos hacer, pues, primero es seguir luchando, seguir teniendo este tipo de espacios que me parecen sumamente valiosos para visibilizar conflictos en este momento tan de pronto incluso invisibilizados por una gran parte de la población, y porque esto tiene que dejar de ser una discusión solamente de activistas o de actores políticos. Y mi llamado, mi invitación es a que todos y todas nos involucremos en estas discusiones, porque realmente es algo por el beneficio de todo un país. Cuéntanos, Gaby, cuál es el trabajo territorial que como mujeres, jóvenes, lideresas, tenemos que comprometernos, claro, entendiendo todo el marco legal que ahorita existe, todas las trabas, los choques de trenes y demás que sucede cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo, de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál puede ser nuestro rol como lideresas incidentes
en el territorio, que es justamente donde están las mujeres jóvenes que no conocen de sus derechos sexuales y reproductivos y, por ejemplo, recurren a la clandestinidad, o que no conocen sobre la garantía de nuestra gestión menstrual y recurren a medios alternativos que terminan haciendo mucho daño para su salud. Bueno, aquí varias cosas y aunado a lo que decía Luna, a mí me parece súper importante recalcar que esta discusión realmente es nueva. Es porque la incursión de las mujeres en la política se ha visto truncada, por así decirlo, ¿no? El mundo lleva muchos años siendo por y para hombres, y en ese sentido, pues las leyes no están pensadas para nosotras las mujeres, para reconocer nuestra corporalidad, nuestras necesidades. Hay una arenga feminista que me gusta mucho, que dice como si el papá fuera mujer, el aborto sería ley. Entonces yo sí creo que, eso es muy acorde a la realidad, porque, claro, las leyes se han vuelto algo por y para los hombres, entonces, ¿qué importa la mitad de la población que son mujeres? Y en ese sentido, yo creo que el llamado de esto es a que las mujeres sigamos participando en política, ¿sí? Si nosotras no entramos a la política y la hacemos nuestra y ponemos nuestras necesidades de presente, estas discusiones se van a seguir viendo truncadas por suposiciones. Los hombres, que es el estándar del mundo, el estándar del mundo es masculino, y en ese sentido no nos reconocen a nosotras más que como un otro y miden sus necesidades, nuestras necesidades a través de ellos. Entonces, pues a un hombre, ¿qué le importa un aborto? O sea, ¿qué le importa que tengamos acceso a un aborto seguro? Y no solo lo miremos en perspectiva del aborto, miremoslo en perspectiva de todas las políticas que nos afectan a las mujeres. No sé, la prostitución, la trata de personas, todo esto me parece una consecuencia de la falta de mujeres en política. Entonces yo creo que el trabajo territorial primero inicia mucho con la autoeducación, ¿no? Y esa autoeducación en teoría, porque uno no se puede educar a sí mismo, un tema que no conoce, uno genera conocimiento espontáneo, hace parte de valorar mucho las iniciativas de activistas, ¿sí? Que obvio es una forma de hacer política, porque la política está mal entendida y no solamente es electoral, la política realmente lo es todo. O sea, todo en esta vida es político y el activismo es político. Entonces yo creo que apropiarnos de esas iniciativas barriales, por ejemplo, en Suba hay muchas mujeres trabajando, yo soy de Suba, entonces en Suba hay muchas mujeres trabajando en temas de feminismo, de ecofeminismo, entonces las toallas higiénicas, la menstruación, los anticonceptivos, y siento que apropiarse de eso, de esas iniciativas es el primer paso. Y el segundo paso es seguirnos capacitando en torno a esto para primero expandir el conocimiento y poder exigirle a las autoridades, ¿no? El Estado el Estado nos está haciendo un favor al garantizarnos el acceso a anticonceptivos, a productos para mujeres menstruantes, al aborto. El Estado nos está haciendo un favor, es la obligación del Estado. Y en este sentido, exigir que se cumplan estos derechos ante la EPS, y si no fue posible ante la EPS, entonces hay acciones de tutela, hay denuncias, demandas, que nos pueden responder, porque el Estado nos tiene que responder. Entonces yo creo que es eso, Dani. Yo creo que realmente la llegada de las mujeres a la política, yo creo que es lo mejor que les puede pasar en este momento a las mujeres mismas. Y en este sentido creo que valorar y apropiarnos de esto y seguir participando, o sea, como hay mucha violencia política, desde la invisibilización hasta los malos tratos, hasta tener que constantemente reafirmarnos en nuestros conocimientos. Creo que la invitación final es que sigamos participando en todos los ámbitos en los que nos sintamos seguras, tranquilas, y resistir como mujeres es un acto difícil, pero es necesario para esta lucha feminista. Yo creo que es eso. Total. Y es que lo que nos dice Gaby, todos nuestros actuares son políticos, y entonces se nos subestima porque primero somos mujeres y queremos hacer incidencia y llevamos el feminismo a los espacios políticos. Y cuando decimos espacios políticos, no solamente nos referimos al partido, no solamente nos referimos al legislativo, también nos referimos a nuestras comunidades, a nuestras incidencias, donde llevamos nuestro activismo. Entonces, por eso, Dana, entendiendo la transversalidad
que existe de la política y de el feminismo como nuestra perspectiva y pues también como nuestra causa. Cuéntanos un poquito todos los retos que supone llevarlo también en el colegio, porque es que negar que en los colegios no existe la violencia de género y este tipo de cosas sería decirnos una mentira. ¿Cómo llevas este liderazgo y cuáles son los retos que supone llevarlo para ti en el colegio? Bueno, pues principalmente mis retos en el colegio es que obviamente sale el aborto. El aborto es fundamental para cada una de las mujeres, ya que pues, si no quieres ser mamá a temprana edad, en mi colegio hablar del aborto es un pecado, porque literalmente en mi colegio va en pro de la vida y, por ejemplo, en debates con profesores o así, me dicen, usted haga silencio, reserve sus comentarios, porque eso lo que usted dice es mentira y eso pues no vale. Otro de los retos es que las chicas de mi colegio, las adolescentes, tengan en cuenta de que su cuerpo es valioso, su cuerpo es un templo en el cual eso se debe respetar y obviamente se tiene que dar a respetar para los hombres, que a cada rato, por ejemplo, tengo que experiencia propia, vulneran o hacen como sumisan o algo así, algunos sentimientos, algunos pensamientos o algunas ideas que nosotras como mujeres podemos tener hacia ellos y obviamente hemos cambiado la opinión de estos mismos. Otro de los retos principales que me ha llevado mucho y es que yo como candidata a Contraloría que fui en mi colegio me costó mucho porque fui como la única mujer que tenía propuestas o proyectos basados en género, en la juventud. Y ya que esto obviamente me silenciaron y me quitaron pues muchos votos, me hicieron a un lado literalmente de todo. Y pues este es un llamado para todas las chicas que se encuentran en los colegios y es que no se queden calladas. Siempre en sus colegios sean tipo, o sea, hablen, no, o sea, siempre expresen lo que las han minimizado dentro de los mismos profesores, sus compañeros de colegio y obviamente desde sus familias, aunque no sea un caso común. Que eso pues también es un reto que ha costado mucho, que es entre las familias evitar esos tipos de comentarios, lo que son muy salidos de contexto. Gracias, Dana. Y gracias además por contarnos esto, porque es que la violencia de género política existe y existe de forma tangible desde cualquier escenario. Entonces, hablar de nuestros derechos reproductivos y hablar de nuestro cuerpo como nuestro primer territorio de derechos no debería ser algo que parezca revolucionario, pero lo es y hoy es nuestra causa política. Y por eso, desde Jóvenes Verdes Bogotá y también como para ir dándole un cierre a esta conversación que además es poderosa y es poderosa porque es sorora. Y muchas veces en política se carece de sororidad, porque claro, este espacio al estar tan repleto de hombres, hay muy poquitos espacios para ocupar las mujeres. Y eso representa muchas veces violencia política, tangible. Yo quiero, Lunis, que por favor nos compartas cuáles han sido los retos para ti como ex candidata y si recuerdas alguna situación particular donde ser... Muchas. Sí, y es dolorosísimo porque pensamos son muchas. Y se vuelve un acto de resistencia, como decía Gaby. ¿Cuáles han sido los retos que supone sí ser mujer en política, pero además ser una mujer que es feminista y que habla de su agenda abiertamente en los espacios de
públicos, en los espacios políticos, muchas veces incluso hasta supone un costo. Sí, Dani, no, y pues sí. tu pregunta es importantísima porque lastimosamente se puede, o sea, me puedo demorar horas contestándola, o sea, de verdad, y sé que es el caso de la mayoría de mujeres en política y eso es realmente lo más triste. Porque es que además no solamente somos mujeres, sino que somos jóvenes. Entonces ese mix es el mix para ser unas personas completamente demeritadas dentro de la política. Me acuerdo de muchas experiencias, entre esas, por ejemplo, una vez, pues como les contaba, yo fui candidata por la localidad de Chapinero para ser edilesa y estaba haciendo mi respectivo volanteo en el Parque del Virrey y esto vino, o sea, yo estaba repartiendo e informando sobre mis propuestas, sobre lo que quería hacer por la localidad y llegó un tipo y cuando yo le pasé el periódico me dijo, ¿esta eres tú? Y le dije, sí, y me dijo, ¿a qué te estás lanzando? Y yo le dije, no, pues a ser candidata para ser iglesia. Y me tocó a la cara, así me hizo así. Y me dijo, ¿y usted cree que va a poder con esos allá? O sea, imagínense el nivel de violencia a la que una se ve expuesta, inclusive en su propia campaña política, en su territorio y en los espacios que frecuenta todos los días. Así les podría contar mil y una historias más, incluso, o sea, como no me quiero extender, pero para que alcancemos un poco a dimensionar, porque entiendo que esto es algo que hasta que uno no lo vive, uno de pronto no proporciona el daño que se le puede causar no solamente a una persona en su proyecto de vida, sino a una persona en su proyecto profesional y político. Y es que en una ocasión, un hombre que había quedado, con quien habíamos acordado, que me iba a colaborar con unos temas de publicidad dentro de la localidad porque maneja un sector comercial, nos vimos y habíamos estado hablando por chat y eso, y ya estando allá, pues él se me empieza a insinuar de unas formas que yo no entendía el motivo, porque cuando yo iba por motivos única y específicamente de trabajo, y al final la culpable fui yo, porque lo que él me empezó a decir es que entonces yo tenía que tener más cuidado con las formas en las que citaba a las personas para tener reuniones, porque pues aparentemente hablar de publicidad tiene todo que ver con las intenciones con las que él iba, entonces la culpa para él fue mía. Y que entonces, e incluso me hizo la recomendación que es que tuvieras en cuenta para la próxima vez que fuera a citar a alguien. Ah, o sea, él me ayudó. No. Imagínense. Un lindo, sí. Entonces, a este tipo de cosas son las que lastimosamente nos vemos enfrentadas nosotras como mujeres, nosotras como jóvenes. Y pues qué triste, pero como ustedes muy bien lo dicen, la única forma de cambiar esto es resistiendo. Bueno, y gracias por compartirlo, porque incluso para quienes no hemos sido candidatas, la violencia política sí se vive en el territorio, sí en los espacios machistas estructurales a los que nos enfrentamos en política, pero también en el territorio. Cuéntanos, Gaby, cuáles han sido para ti, la misma pregunta, los retos que ha supuesto ser mujer, lideresa política y llevar esta agenda como tu bandera, como tu causa para estar acá y para incidir. Bueno, yo creo que la violencia política es como todas las violencias y tiene manifestaciones muy fuertes. Lo que nos contaba Luna me parece absurdo, o sea, es algo que lo deja a uno como asombrada, como ¿qué? Pero también hay manifestaciones muy sutiles. Yo he tenido como la fortuna de dar con compañeros políticos que tratan de reconocerme como mujer dentro del movimiento, dentro de, bueno, mis luchas, mis causas, pero estoy segurísima que, bueno, como vivimos en una estructura patriarcal, las violencias están todas difuminadas, ¿sí? Hay violencias muy marcadas como las que hablaba Luna o como las que vemos generalmente en el Congreso cuando gritan, no sé, a Katy Jubinado, como usted está enamorada de mí, cuando se atreven a tocarle a uno, como invadir la corporalidad, ahora mismo me parece terrible, o sea, que te hace pensar que me puedes tocar. No de forma despectiva, sino pues porque es mi cuerpo. O también mandarnos a callar, eso son manifestaciones muy violentas, pero creo que hay unas manifestaciones mucho más sutiles y es la puesta en duda de los conocimientos constantemente, ¿no? Sobre todo porque las mujeres sufrimos más del síndrome de impostor que los hombres, ¿no? Y esto se debe a una estructura patriarcal, o sea, esto no es gratis, no es como de, las mujeres sistemáticamente
dudan más de sus conocimientos, no. Esto se debe a que hay una estructura que respalda totalmente pues este fenómeno. Entonces, primero eso, lo segundo es como, y no sé, yo estoy segura que van a dar la razón, constantemente, bueno, eres mujer, entonces tú todos los temas de género, entonces tú eres mujer total. y puede ser, pues yo, por ejemplo, estudio purple Derecho, wash. exacto, el purple wash, entonces eres mujer, entonces, ay, tienes que saber de interrupción voluntaria, tienes que saber de prostitución, pero de seguridad no vamos a hablar porque ya está un hombre ahí. Vamos a mandar a un delegado hombre ahí, tú quédate ahí. En tus temas. Sí, en tus temas. Sí. Como, sí. Entonces eso crea como una alteridad, ¿no? Automáticamente nos vuelve el otro. Entonces estoy reconociendo la lucha del otro y soy un hombre deconstruido que reconoce a las mujeres, pero siempre que no se metan en mis temas, ¿no? Cuando el género es un tema transversal, ¿no? Por eso hay tantos problemas de políticas públicas, porque no incluyen el género, entonces la salud es solo para los hombres, la seguridad es una seguridad guerrerista y no piensan en una seguridad feminista, preventiva. Entonces sí creo que ese tipo de violencias como difuminadas son las que nos aburren en política y sobre todo porque lo que decía muy al principio en la segunda pregunta es que no tenemos pues una base que nos reciba, ¿sí? Como somos muy pocas las mujeres que estamos en política, son muy pocas las mujeres que se lanzan como candidatas y aún más pocas las que quedan, o sea, realmente en cada elección las que perdemos somos las mujeres. Entonces sí creo que es importante como mujeres identificar esas violencias y ver todo a través de los lentes púrpuras, pero también como hombres, saber que las mujeres no son una pantalla, no, ay, voy a llevarla a mi reunión porque ¿qué van a decir si voy solo con hombres? Soy un macho. Pero de temas de seguridad yo hablo, de temas de... Claro. Exacto. Reconocer los temas y nuestras luchas como transversales son súper importantes. Entonces creo que es eso. Sí, no, y es que además penalizan el género. Entonces, claro, Claudia López fue nuestra última alcaldesa en Bogotá, pero esta vez, ¿cómo se nos ocurriría votar por otra mujer? Si vea nada más cómo salió, dice la oposición. Entonces, ¿alguien no volvió a votar por un hombre después de los desaciertos de la alcaldía de Peñalosa? Dijo, no, yo no, ¿cómo voy a volver a votar por un hombre? No, sino que se nos coloca el peso sobre el género y además se nos coloca un costal acá gigante que se llama culpa, porque es que todo el tiempo las mujeres que lideran tienen la culpa por la forma en la que hablaron, tienen la culpa porque si levantaron mucho la voz, entonces son muy escandalosas, pero entonces si hablaron muy bajito, entonces, ay no, pero pues, ¿por qué eres tan sumisa? Sé más empoderada. Que esa palabra me hace mucho ruido además. Y también tenemos la culpa por hacer las reclamaciones ante eso. Sí. O sea, porque ahora somos unas locas. Sí, no. Unas canzonas. Sí. De eso también tenemos la culpa. Sí, total. Entonces, ya para cerrar, Dana, incluye y envía, por favor, tu mensaje final para las mujeres que están en sus colegios liderando las agendas feministas, porque además en los colegios también suceden plantones y también silencian y también hay estructuras que oprimen un montón a los liderazgos femeninos. Entonces, Dana, quien coordina nuestra parte de colegios, envía un mensaje final, sí, incluso, y las invito a que incluyan su arenga feminista favorita para poder cerrar este espacio. Pues súper bienvenido el mensaje. Bueno, pues primeramente pues ya mi mensaje final es que como mujeres nunca nos rindamos de seguir nuestra posición de seguir luchando por esos derechos que nosotras podemos construir, seguir construyendo por Bogotá, por un país, hasta por nuestras familias y por nuestro alrededor. Como lideresas de colegios, nosotras no nos podemos rendir fácilmente, ya que el colegio se ha convertido en una batalla campal para todas. Digo, bueno, sí, para todas, ya que pues a veces nos silencian, como decía Dani, se han hecho plantones, se han hecho marchas, se han visto violencias de género, violencias hacia las niñas, niños
y pues hacia los adolescentes, ya que esto no lo han visto como un recurso de como tomarlo muy en cuenta, así que no nos rindamos, sigamos en pie, sigamos luchando por sus derechos y ya. Gracias, Dana. Y bueno, Luna, si lo puedes colocar en una frase, ¿cuál es tu mensaje para las mujeres que un día queremos ser candidatas? Y también invitada a colocar acá tu arenga feminista favorita. Yo creo que para las mujeres que quieren ser candidatas, no se dejen meter ni llevar por el miedo, y mucho menos si ese miedo está impuesto por un sistema absolutamente patriarcal, porque es lo que a nosotras muchas veces nos detiene. No voy a ganar, me va a tocar, van a decir de mí, van a decir que sí porque gané, porque la otra sí gané, fue porque yo soy una trepadora, que soy lo uno, que yo soy lo... No se dejen inculcar ese miedo por nadie, y por lo mismo mi arenga feminista, para este caso, para la ocasión, como no iba a ser, hay que abortar, Hay que abortar este sistema patriarcal. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Luna, de verdad. Gracias además por estar aquí, por compartir. Esto también es un acto de resistencia, hablarlo, verbalizarlo. Y para finalizar, Gaby, cuéntanos tu mensaje para las mujeres lideresas, políticas, que nos ganamos nuestros espacios, que hablamos de este tema, pero además sabemos de muchos otros más. ¿Cuál es tu invitación a las mujeres a participar y a incidir en sus territorios? Y también inserte aquí su arenga feminista favorita. Yo creo que el mensaje es que nuestra existencia misma es un acto de resistencia, ¿no? Hay que ser ruidosas, hay que ser las más fastidiosas del espacio, hay que ser disruptivas, que si te dicen que no, yo voy por el sí, y que, pues, con argumentos, pero a lo que voy es como siempre disruptivas, cuestionando, preguntándose por qué esto está pasando, estoy de acuerdo con esto, me tuvieron en cuenta en esta decisión, también pensándonos en todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Como... Claro, las mujeres tenemos una dificultad, y es porque hay mujeres socioeconómicamente diferentes, hay mujeres negras, blancas, indígenas. Entonces, nada, mi mensaje es que nuestra existencia es un acto de resistencia y punto. Y al que no le gustó, la puerta está muy abierta. Y por eso, la arenga feminista es una que abarca como el feminismo muy transversal, muy intersectorial, y es mujeres contra el capital, mujeres contra el patriarcado, mujeres contra el terrorismo neoliberal. Buenísimo, listo. Bueno, a todas las personas que hoy se quedaron hasta acá escuchando nuestros relatos y escuchando además cuál es nuestra causa política y la razón por la que estamos acá creciendo, incidiendo, formándonos en política. Gracias por llegar hasta acá. Gracias a ustedes, que a las tres las admiro profundamente. Y por último y para finalizar, yo les pido un abracito para decir chao, chao y gracias por ver este episodio. Síguenos en Instagram y en X como @jovenesverdesco, y conoce más información sobre el Partido Alianza Verde en www.alianzaverde.org.co.